Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa más de Crónicas, Personajes y Memoria de las Californias. Este día nos acompaña un personaje muy trascendental para nosotros en sus aportaciones historiográficas de investigación realizadas en Baja California Sur. Le damos la más cordial bienvenido a Luis Alberto Trasviña Moreno. Muy buenas. Hola maestra, ¿qué tal? Un gusto saludarla y agradecerle pues la oportunidad que me da para venir a platicar, charlar con usted acerca de uno de los trabajos que tenemos por aquí de aporte a la historia misional de Baja California Sur. Claro. Muchas gracias Luis Alberto. Es extraordinariamente gratificante el podernos encontrar en el apoyo logístico de este centro del Museo Regional de Antropología e Historia, el cual es el alma viviente de lo que fueron y lo que sucedió en Baja California Sur. Luis Alberto Trasviña Moreno es orgullosamente sudcaliforniano. Nació en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, en 1979. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Obtuvo el grado de maestro en Historia Regional por la misma casa de estudios con la tesis La Administración Franciscana en las Misiones de la Antigua California, 1763-1773. Es doctor en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de Morelia, Michoacán. Ha sido promotor cultural y un prominente difusor de la historia de la Baja California Sur, además de ser organizador y también ponente en diversos simposios sobre historia y antropología regional e internacional. Es docente del nivel de licenciatura en la Universidad Mundial Campus La Paz con asignaturas como México en el mundo e Historia y Desarrollo Regional. Actualmente se desempeñó como jefe del Departamento del Resguardo de Bienes Culturales del Instituto Nacional de Antropología y Historia en la Delegación Baja California Sur. Actualmente es director del Museo Regional de Historia de este Centro de Antropología e Historia en la Delegación de Baja California Sur. Y también tiene un premio estatal de ensayo otorgado por el Instituto Sudcaliforniano de Cultura en el año del 2018. Bienvenido, doctor. Gracias, maestra, un gusto saludarla y a todas las personas que se conectan para ver su programa tan importante, tan maravilloso, este espacio que le da a algunas personas para mostrar lo que estamos haciendo, lo que estamos colaborando como aporte cultural e histórico para Baja California Sur. Muchas gracias. El tema de hoy que nos corresponde es Gobierno y Misiones durante la Administración Dominica en la Antigua California, 1772-1855, un lapso de 83 años aproximadamente. El interés de tomar este tema que tan extraordinariamente lo abordó Luis Alberto, es porque casi la mayoría de los habitantes o ciudadanos de Baja California Sur nos hemos preguntado muchas veces cómo es que no existen descendientes de estos indígenas guaycuras, cochimíes, que habitaron en la península de Baja California. Es interesante el poder nosotros platicar este día con Luis Alberto una de las tantas razones del declive justamente de la administración dominica. Pero bueno, tenemos cómo poder explicar el estado y funcionamiento de las misiones dominicas, Luis Alberto. Muy bien, maestra. Bueno, hay que irnos siempre a los antecedentes de cómo llegan o cómo fue la administración dominica, teniendo en cuenta que fue la tercera orden misional que hubo aquí en la península de Baja California. Los primeros, como bien sabemos, la orden de los jesuitas, los ignacianos, que están entre 1697 y 1768. Hay un lapso de un lustro, 5 años, que van a estar los misioneros franciscanos, que luego se van al norte, a lo que hoy es la Alta California, y en su lugar entran la orden de los dominicos a partir de 1772. Pero ellos entran con una antigua California, pues ya mermada en muchos sentidos,
A ellos, los dominicos, les toca una doble actividad. Por un lado, cuando están aquí en la península, tienen ellos la tarea de continuar administrando los recintos misionales fundados por los jesuitas. Y la otra actividad, realizar nuevas fundaciones en lo que en aquel entonces, en el siglo, finales del 17, siglo 18, va a ser conocido como la frontera, que es el lapso que hoy tiene el estado, el actual estado de Baja California, pero que era una frontera entre la antigua California y la Nueva California fundada por los franciscanos. Ahí van a hacer una serie de fundaciones misionales los dominicos, que es, no lo abordo tanto en este trabajo porque ahí lo menciono, es investigación que ya realizaron grandes aportadores a esa parte. Yo me enfoqué precisamente en la administración de las misiones exjesuitas. Y ahí pues viene una serie, lo trato de describir, una serie de penurias y calamidades que van a tener la orden de los dominicos. Fíjese que desde el momento mismo que vienen los misioneros dominicos a hacerse cargo de las misiones, el padre presidente que tanto estuvo haciendo las gestiones para venirse a hacerse cargo de estas misiones, Fray Pedro de Iriarte, en el trayecto va a fallecer en una tempestad marítima y nunca va a haber logrado su objetivo de haber llegado a la península. Lo logra la orden, claro, pero en su lugar entra otro misionero, Fray Vicente de Mora, que queda a cargo de las misiones, y viene una serie de enfrentamientos con los gobernantes civiles y pleitos por la razón de ser aquí en la antigua California, que eran los grupos indígenas, pero como bien lo mencionó usted al principio, empieza ya desde el periodo jesuita, pero hay un declive de la población indígena. Entonces la administración se va a dar entre este proceso del declive poblacional indígena, los constantes pleitos y enfrentamientos que se dan entre misioneros y gobernantes civiles, y pues, el término del llamado periodo colonial y el inicio del sistema republicano en México. Todos esos periodos los van a vivir los dominicos, maestro. Interesante, pero también comentar que la corona española quería estos espacios y ella tenía mucho interés de tener bajo su dominio este espacio, no sin antes decirlo, que ellos desde hace más de 170 años atrás de que llegaran los jesuitas, los franciscanos y los dominicos, ya habían tenido su primera exploración a través de la expedición de Grijalva en 1533. Así es. Prácticamente ellos ya habían registrado en su haber, pero una serie de situaciones de desconocimiento justamente por esta tierra, como lo citan, nunca se me olvida el padre Beger, una tierra de inútiles peñascos, muy pobre totalmente, que no vale la pena alzar la pluma para hablar de ella. Desafortunadamente, al no contar con elementos, era fracaso tras fracaso de poderla conquistar plenamente, porque la corona española tenía pensado que esta zona se podía desarrollar a través de sus riquezas como un polo de desarrollo económico. Y lo más interesante es justamente que en esos 170 años se inicia apenas en 1697 la primera construcción a través de los jesuitas de las edificaciones que fue Loreto, ¿no? La misión. Así es, maestra, muy bien lo acaba de comentar usted. Desde las primeras expediciones había en el siglo XVI, 1533, ya reconocimientos de estas, de la diestra mano de las Indias. Así es. Sin embargo, lo más que se logró hacer después de esas expediciones de 1533, las de Hernán Cortés de 1535 y las que siguieron, financiadas por la corona española, fue reconocer el área geográficamente y tomar a posesión de la corona estos territorios, pero no hubo más. Así es. Algunos mencionan sendos fracasos. Yo personalmente no lo vería como sendos fracasos en el momento mismo de reconocer un territorio y ya por... Fue el avance. Exactamente, hay un avance. Quizá muy preliminar, pero hay algo ahí ya de avance, no sería un fracaso. La corona va a financiar muchas expediciones. Entre los mitos y la riqueza perlera principalmente y mineral es que se dejen venir esas expediciones y van a ser 17 décadas hasta 1683 más o menos, con la última expedición financiada por la corona española, que va a ser la de Isidro de Atondo, o Isidoro de Atondo y Antillón, donde viene
acompañado del padre Francisco Quino y 2 misioneros más. Y a partir de ahí es que inicia los antecedentes del proyecto misional, ya junto con Salvatierra, el padre Salvatierra, que hacen todas estas gestiones enormes para conseguir las licencias. Y es que ya en octubre de 1697 fundan precisamente y construyen la primera, la primera infraestructura misional, porque muchos tendíamos a la idea de que la misión era nada más el templo, la iglesia, pero es toda la infraestructura que conlleva la congregación de los indígenas para transmitirles la cultura occidental, entre ellos obviamente la doctrina cristiana, ¿no? Y de ahí vienen los jesuitas con un poder excepcional hasta el año de 1767, que viene su decreto de expulsión, ¿no? Claro. Es interesante para las personas que nos siguen y nos están viendo el poder comentarles que en esta publicación que tiene Luis Alberto de Gobierno y Misiones Dominicas, él tuvo una exhaustiva revisión de las fuentes bibliográficas sobre el respecto de estos temas. Encontramos en el mismo tema que citó al urbano Ulises Las Cepas, Denis Trejo Barajas, Francisco Altable, Mario Alberto Magaña, Alejandro Aguayo Monay, tenemos también a Ignacio del Río, tenemos también a Jorge Amao Manríquez, Denis Trejo Barajas, tenemos a muchos investigadores que han tocado el tema mismo de lo que son o lo que fueron esta orden dominica. ¿Cómo te planteaste tú la hipótesis de tu trabajo al tener tanta información, Muy bien, Luis Alberto? Excelente pregunta, maestra. Le agradezco esa pregunta porque me sirve precisamente para dar el crédito a todos estos investigadores que usted muy bien mencionó. Algunos de ellos fueron mis formadores dentro del proceso de la licenciatura, maestría y hasta posgrado, como es el caso de la doctora Denis Trejo Barajas, sí, que ella coasesoró este trabajo que en un inicio fue mi tesis doctoral, y que bien abordaban el periodo, tanto el doctor Ignacio del Río, el doctor Paco Altable, que fue también director de este trabajo, abordaron los periodos, ¿no? O el noroeste novohispano en general, y uno como estudiante y como recién formándose dentro de la investigación académica, notaba que pues había muchos aportes a la administración jesuítica, por ejemplo, muchas cuestiones que problematizaban el aspecto político, el aspecto social, el aspecto económico durante ese periodo, pero era poco más o menos lo que se abordaba del periodo posjesuítico, es decir, como que no había una producción tan vasta como en el periodo jesuítico. Claro. Y de ahí empiezan mis preguntas. Bueno, ¿por qué? ¿Qué tanta trascendencia tuvieron los jesuitas como para dejar un poquito de lado este periodo que quizá porque el proceso en el que se desenvolvieron fue muy distinto a la orden de los jesuitas? Y una de mis preguntas precisamente, ¿qué condiciones tuvieron los franciscanos y los dominicos para ejercer su ministerio y qué tan diferente fue la de los jesuitas? Y precisamente ahí viene este proceso y el título de Gobierno y Misiones, porque pues los dominicos ya no tuvieron ese poder excepcional que tuvieron los jesuitas, ese poder exclusivista, maestra, de ejercer el control absoluto. Ya viene después de la expulsión, ahora sí hay un gobernante civil a cargo. Viene el llamado periodo de las reformas borbónicas y el proyecto que intenta el visitador José de Gálvez. Y de ahí partir que coincide y que esos decretos, esas instrucciones que deja José de Gálvez en cuanto al proyecto borbónico, pues le tocó a los misioneros dominicos acatarlas y ver que muchas cosas eran prácticamente imposible llevarlas. Ya le habían tocado los franciscanos, pero los dominicos de plano, estas partes muy utópicas de José de Gálvez, fueron prácticamente impracticables aquí en el suelo peninsular, estando los dominicos, maestro. Ajá. Sí, es interesante la figura y la aportación de José de Gálvez, y fue uno de los elementos quizás del fracaso de no haberse podido amalgamar las políticas que los dominicos tenían en funcionamiento, porque tuvieron muchos choques
justamente por esos decretos que José de Gálvez, pero a mí me llama mucho la atención y seleccioné un párrafo interesante porque la verdad es tan graciosa la figura de José de Gálvez y dice, pocos meses después del arribo a la península del visitador don José de Gálvez, prominente personaje que recibió la comisión del rey Carlos III de reorganizar el Fondo de la Nueva España, disponiendo para ello de las más amplias facultades discrecionales, que es lo que tú comentas, ¿no? Su propósito era pasar pronto a lo que después se llamaría la Nueva o Alta California, pero ya estando en tierra peninsular se entusiasmó tanto por las condiciones especiales de esta que brindaba la oportunidad de forjar una sociedad nueva casi sin antecedentes que remover, pero los jesuitas ya habían sido desplazados, la población de español era tan mínima y estaban ahí los aborígenes justamente para poder ser civilizados. En suma, la oportunidad ideal para llevar a cabo la práctica de principios de la Ilustración. Así es, maestra. Un principio extraordinariamente muy, muy complicado. Dice, con los bríos peculiares en él se entregó en la tarea, centrándose en dar a los indígenas un papel totalmente distinto al que recibieron de los jesuitas. Pensó que lo fundamental era incorporarlos en forma plena a la vida occidental, reconociéndoles la nacionalidad de todo ser humano tiene, sin ser subestimado. Proyectó pueblos para asentarles y les dio propiedad de lotes a fin de que fueran autosuficientes. Con un causismo extremo reglamentó hasta los más mínimos detalles. En cada vivienda debía de haber dos árboles a igual distancia de la puerta. Todo poblador debería de tener, entre otras cosas, un hacha, un martillo, 5 gallinas y un gallo. ¿Cómo la ves, Luis? Extrema minuciosidad. ¿Cómo la ves? Pues esas amplias facultades de este visitador, José de Gálvez, y quizá miró el momento preciso de imponerse ante quizá la corona misma o al virrey de la Nueva España en ese momento, y trató de llevar un proyecto que en condiciones con el área central de México, Mesoamérica, donde los grupos humanos que habitaron esa región ya tenían un dominio de algunas cuestiones económicas, el dominio de la agricultura, el dominio de la domesticación, la ganadería, las actividades agropecuarias. Los jesuitas imponen y traen todas estas especies dentro de las misiones, pero los grupos indígenas, los antiguos californios, y hay informes donde precisan, pues eran poco asiduos a integrarse de manera completa, pero también no siempre producían las misiones en la agricultura y había que sacar a los indígenas de la misión para que pudieran buscar la subsistencia nuevamente en sus costumbres milenarias. Ese proceso como de aculturación que también tratamos de abordar ahí, pero mirar esa figura, esta persona, de verlo como un ciudadano al antiguo California, José de Gálvez, quizá exageró bastante, y el doctor Paco lo aborda muy bien también en algunos de sus trabajos, de hacer de Loreto uno de los mejores pueblos bien formados, de comunidades de gente de razón y de indígenas, y que si la puerta tiene que estar en el centro, 2 ventanas, 2 árboles, aquí de naranja, de mango, 5 gallinas, un gallo, obviamente tendía a exagerar. Y a los dominicos que les tocó acatar esas instrucciones, pues en los informes que nosotros describimos aquí vemos que ni la gallina, ni el gallo, ni la ventana, ni nada, porque fue imposible, porque pues, los indígenas a los cuales les dejó huyeron, pues, se fueron en declive, fueron muriendo tanto por el proceso mismo de vida cultural al que estaban sometidos y a las enfermedades mismas de los españoles. De la gente de razón. La gente de razón, así entre comillas. Sí. Es curioso, el doctor Mario Magaña Macía en su libro de Indios, Soldados y Rancheros cita también y comentó, era como ver un Nuevo California, un indígena, una vaca, la ve, la destaza y se la come. En el momento mismo, ¿no? Entonces, ahí también vienen los conflictos y los problemas, ¿no? Exactamente. Y pudiéramos decir que fue
parte de las adversidades que los misioneros dominicos tuvieron que enfrentar para poder establecer su misión. Exactamente, maestra, esas partes precisamente, y les tocaba pues lidiar con los problemas ya finalizando, ya muy entrado el siglo XIX, pues vienen los conflictos internacionales con el proceso de la independencia de Así México es. y viene una escasez de bastimentos, los sínodos que eran los apoyos económicos para los misioneros o el situado que eran los sueldos para los soldados y ajá. los comisionados, no llegaban. Si cuando los tenían estaban medios amoladones, Claro. imagínense esos tiempos, no los quiero imaginar cómo describen algunos pobladores esos momentos de 1813, 1818 por ahí, donde no tenían absolutamente ni siquiera qué vestirse porque estaban olvidados y Claro, alejados. Era claro. una región todavía, la península californiana, pues muy disgregada, muy dispersa todavía de lo que era el centro de México. Entonces los misioneros tenían esas adversidades, estaban cerrados los puertos, Nayarit, toda la contracosta, pues estaba limitada y cerrada por el proceso mismo de la lucha independentista, y la antigua California pues padecía, apenas si se llegó, yo creo, algunas noticias, pero no fue el movimiento como fue en otras partes, Claro. ¿no? O sea, ni un siquiera baloso tronaron aquí porque no hubo ni necesidad Claro, de eso, ¿no? claro. Y estos problemas, pues los indígenas, perdón, los dominicos les tocó lidiar con ese proceso de transición. Sí. Algo interesante porque se supone que la misión es una institución de índole colonial. ¿Cómo seguía después ya del proceso de independencia, del establecimiento del primer imperio? No tenía ¿Cómo se razón de mantuvo? ser. No tenía razón de ser, pero era necesaria, maestra. Sí. Porque casi la mayoría de los dominicos que anduvieron por acá eran españoles. Hay un sentimiento antiespañol en recién terminado el proceso independentista, pero además ninguno de los del clero secular se querían venir a esta región tan inhóspita a hacerse cargo Claro. del clero, de la diócesis aquí Sí, del sí, clero sí, sí. secular. Entonces seguían siendo necesarios los dominicos. Claro. ¿Cuáles eran las principales actividades económicas en el periodo dominico? Muy bien, maestra, pues seguían siendo prácticamente de subsistencia. Autoconsumo. El autoconsumo, así es, pero hay todavía algunos informes donde los mismos dominicos comerciaban algunos productos con los barcos que llegaban a San José ok. o por acá en Loreto, o hacían algún trueque porque no eran muy provechosas las misiones y a veces necesitaban bastimentos que no había por Claro. acá, y hacían este trueque de algún producto agropecuario porque trabajaban la baqueta, trabajaban todo lo que se podía salir, cuestiones artesanales y por supuesto los productos agropecuarios que vendían con estas personas que venían en las embarcaciones o hacían un punto de llegar, una escala aquí y partían a otros lugares, y era el momento que aprovechaban los misioneros como para hacerse de algo. Entonces la vendimia y el trueco era parte, pero prácticamente de autoconsumo. Claro. Y muy, muy precariamente, maestro. Sí, muy bien. También hay un tema muy trascendental, importante, que lo hicimos al principio de la plática, de estos índices de población indígena que revisaste. Platícanos, Claro. o sea, cómo fue desapareciendo poco a poco la presencia justamente de los indígenas, y cómo también fue uno de los factores que dio el fracaso del cierre de las misiones. Pues, Por supuesto. al ya no haber indígenas, pues ¿cuál era la razón de ser, de seguir? Exactamente, Platícanos, maestra. ¿qué encontraste? Fíjese, quizá de los expedientes más complicados de revisar fueron los padrones demográficos, por las cifras y por estar ya en la tarea específica como investigador. Sin embargo, paulatinamente, pero hay cifras alarmantes. Hay censos donde hay un aproximado a la llegada de los jesuitas, 1697, al momento de la fundación de Loreto. Hay 41.500 y tantos indígenas censados y registrados, aproximadamente, porque no todo se podía registrar. Para la salida para la entrada de los misioneros en 1772, ya había prácticamente desaparecido el 60% de la población indígena, a la llegada de los misioneros. Entonces, en estos 83 años, en ese lapso que están los misioneros dominicos, para 1800
22 se contaban unos cientos de indígenas nada más. Para 1855 eran únicamente unos cuantos. Entonces, la razón de ser del sistema de misiones, si eran los indígenas, pero venía empujando otro tipo de poblador ya. Claro. En las misiones, que van a ser los que ayudaban a los misioneros, los escoltas, los capataces, que van a ser los que finalmente se van a ir apropiando de los terrenos misionales y que van a ir conformando pues esas rancherías, los primeros ranchos para producir agropecuariamente, que es el nuevo tipo de poblador que surge. Los colonos, ¿no? Famosos. Los rancheros ya subcalifornianos. Sí. O sea, los soldados se convierten en rancheros. Exactamente. Porque ya no tenían emulentos ni paga. Se mezclan entre la población y empiezan a darse los centros. Exactamente, maestra. Y algunos después, muy avanzado el siglo XIX, pues son estos rancheros mismos son los que van a tener participación política, regional y local, ¿no? Las presidencias municipales. Sí. Y en fin, ¿no? Sí. Municipalidades. Y finalmente, doctor, ¿cómo operó la misión dominica como una unidad de producción que privilegiaba el sistema comunitario y la separación social de los indios? O sea, hubo aquí problemas porque las características propias de la península no dieron más, pues. Así es, fue exactamente una cuestión sistémica, pero y hay un asunto que aquí se resalta, fíjese, por ejemplo, eran de carencias, de suprimir, cerrar misiones. Se cerraron paulatinamente algunas misiones ya como tal, como misiones. Pero a los dominicos, por ejemplo, les tocó revivir y reactivar la misión de Santa Rosalía de Mulegé. Ajá. Cuando llegan los dominicos estaba prácticamente abandonada y aprovechan el oasis, el ojo de agua, para hacerla producir, y es la que más va a poder producir ahí. Por desgracia para los misioneros dominicos, la población indígena ahí estaba muy acabada. Y claro. Un poquito atrás con José de Gálvez, cuando estuvo por acá en 1769, y estas instrucciones, pues él hace un reacomodo de la población indígena, y es donde también este proceso sistémico, económico, no tiene o no da para más, porque las mismas enfermedades de los indígenas con ese reacomodo. Claro. Cierra San Luis Gonzaga, por ejemplo, José de Gálvez, y traslada a los indígenas, los que estaban enfermos, que tenían alguna enfermedad, en Todos Santos. Y ahí empezó a congregar a los que estaban enfermos, pero se hace un brote epidémico en todo el sur peninsular que se arrasa con los indígenas. Arrasa. Entonces, por más esforzado en la cuestión económica, la administración de los dominicos vivieron en constante a contracorriente, de querer sustentar y sacar Pero adelante. también hay un pasaje muy interesante, la presencia del padre Gabriel en Todos Santos. Claro. Era una misión que producía tabaco, whisky, y no se diga, tenían un hato ganadero y tenían un sinnúmero de tierras, que empezaron los problemas con el gobernador Manuel Amao. Sí, el presidente municipal de San Antonio. Sí, tuvieron muchos problemas, muchos conflictos, y también la presencia del padre Gabriel, que le denominaban el hostigador de la plebe, porque movía a toda la población. Ahí fue una presencia interesante, doctor, porque también se unió para la lucha de la invasión norteamericana. Platícanos. Es un personaje que merece una investigación muy detallada y muy a fondo, porque tiene sus cuestiones hay cuestiones que a mí no me constan, pero miraba, por ejemplo, acusaciones de Manuel Amao, el presidente municipal, que se pelea mucho con él por diversas cuestiones. Lo acusaba de ser apostador, de producir bebidas embriagantes de manera clandestina, y que él lo aludía diciendo que era para el sustento de los feligreses, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto que fue un férreo defensor en la invasión norteamericana, como bien lo comenta. Se apropió de muchos terrenos, consta. Él fue expulsado un tiempo, pero sus buenas relaciones se devuelve. Y lo comento al final, a modo de que él ya ve que se tiene que devolver cuando ya se suprime por completo el sistema. Hay muchos decretos e instrucciones que... La secularización de las misiones. Pero deja un prestanombres a una persona en representación para que le maneje las propiedades que se hizo en Todos Santos, porque cuando estuviera para allá, pues había que vender, había que hacer algo.
una doble actividad ahí del padre Gabriel González y tantas cosas que se dicen que yo mi tiempo para hacer este trabajo pues ya estaba en lo último y no me daba para continuar con la figura del padre Gabriel González, pero puede haber incluso un conversatorio sobre el padre Gabriel González, que el último dominico que estuvo aquí en la Baja California y que tenía un personaje muy singular aquí en la Baja California. Sí, pues él llega acá a los 18 años y con una visión de europeo extraordinaria. Él se dio cuenta de lo que era la zona geográfica de Todos Santos, lo que eso a futuro pudiera representar económicamente. Sus intereses personales ahí vistos, ¿no? Sí, totalmente, pues, ¿no? Y bueno, comentan pues que fue enterrado en la misión de Santa Rosa, en Todos Santos. Todos Santos. Y cuando finalmente el gobernador, el general Agustino Lachea, se entera de todos los pasajes y la vida del padre, ordena que saquen sus restos y los traslada al Panteón Municipal de Todos Santos. Mire, interesante dato que yo desconocía, maestra. No, sí, ordena totalmente, ¿no? Pero bueno, finalmente el impacto de la presencia que ha sido motivo para correr su investigación por parte de la Aide Grijalva, de la doctora de la UABC, que desarrolló un ensayo muy... Así es, que aquí lo citas en tu publicación también. El maestro Leonardo Reyes Silva tiene alguna biografía también del padre Gabriel. Del padre Gabriel, sí, se han hecho unos esfuerzos de retocar sus imágenes que estaban en la casa que administró de Néstor Agúndez. Tenemos cultural. Algunas imágenes también de él, que son del único dominico que tenemos imágenes, ¿no? Porque no hay más. Y también tuvimos un homónimo del padre Miguel Hidalgo. Sí. Homónimo de Miguel Hidalgo. Y había confusiones pero aunque él fue anterior al proceso de la independencia, pero un homónimo del padre Miguel Hidalgo ya siempre en los documentos saca de onda, ¿no? Creo que es interesante el poder tener el acercamiento a la historia de la península de la Baja California. No necesariamente necesitamos ser con el rigor académico historiadores. Creo que los ingenieros, las amas de casa, los estudiantes, los jóvenes, los arquitectos, creo que quien le apasiona saber de dónde venimos y quiénes somos y hacia dónde vamos, es un esfuerzo obligado el poder tener a la mano toda la información de años. Luis Alberto, ¿cuántos años te llevó? Muchos años, maestra, más o menos. Esta de los dominicos empezamos por ahí del 2013 y la terminamos a finales del 2017. Ya muy entrado el 2017, en noviembre por ahí, porque el examen de grado había que hacerlo en enero. Pero documentos que hemos consultado por allá del 2003, 2004, cuando fungía como ayudante académico, precisamente el doctor Paco Altable, que con él conocimos muchos de estos documentos, transcripción, paleografiarlos. Y pues es una actividad de muchos años que hemos estado inmersos aquí en las fuentes documentales, pero pues con una satisfacción de aportar aquí a mi Baja California Sur desde el punto de la historia misional. Y sobre todo el poder aclarar esos pasajes de la historia, esos mitos, leyendas que se dan mucho hoy en día, ¿no? De pasajes que distorsionan totalmente lo que es el momento cuando sucedieron las cosas y cómo se dieron, el momento histórico, ¿no? Sí, por lo general, uno como historiador, que nos formamos profesionalmente como historiadores, tratamos de ser lo más objetivos posible. Aquí no emitimos opiniones de si el padre Gabriel González era tal o cual, sino interpretamos las fuentes tal cual, la perspectiva, pero lo más objetivo, sin decir era bueno, era malo, más o menos, sino irnos con base a las fuentes, ¿no? Muy bien. En lo personal es un triplete de ahora sí que de honor, de júbilo, de satisfacción. La mañana de hoy el presentar a Luis Alberto, porque derivado justamente de esta investigación, nace su premio de ensayo, El Ocaso del Sistema Misional, que fue premiado en el 2018 como una de las aportaciones de ensayo histórico más relevantes que se han visto, ¿no? Y también el ver podido
ser partícipe, un vehículo de poder promover esta obra, su impresión, me inspira, me gratifica este día, y también la amistad de poderte presentar en esta ocasión, porque la verdad no hay que dejar de paso el poder platicar, el poder leer un poquito más de dónde estábamos, quiénes éramos y qué fue lo que sucedió con esa conquista de la llegada de los jesuitas, después los franciscanos por 5 años y a lo último los dominicos. Cómo viene el declive y el cierre de las misiones y cómo viene la inexistencia justamente ya de nuestros indígenas. Pues muchas gracias, maestra, doctor, y muy agradecida. No, al contrario, aprovecho porque este trabajo se publicó siendo usted directora del Archivo Histórico Pablo L. Martínez en aquel momento, y la oportunidad cuando usted revisó esa tesis y la sometió ahí al dictamen, pues qué mejor y qué orgullo que este trabajo se haya publicado en el marco del 50 aniversario del Archivo Histórico Pablo L. Martínez. Entonces, siempre le voy a estar agradecido por eso, gracias. y porque a raíz de este trabajo han venido cosas profesionalmente muy buenas para su servidor, y todo gracias a esta primera publicación que realizamos. Pues muy Muchísimas gratificante, agradecida, y nos vemos pronto. Muchas gracias.